Carole Lombard. En los años 30 era la actriz cómica favorita de América. La gente se vestía y se peinaba como ella. Siempre aparecía en las revistas. Los fotógrafos y diseñadores de moda la adoraban. Era una de las mujeres más influyentes de los años 30. El trágico final de la vida de Lombard estuvo rodeado de misterio. ¿Fueron los celos la causa de la prematura muerte de Carole? Había surgido algo entre Clark Gable y Lana Turner, con la que acababa de hacer una película. ¿O fue simplemente víctima de las circunstancias? Es como si la montaña estuviera en el lugar equivocado. Ese accidente no tenía ninguna explicación. Su madre no quería subir al avión. Había demasiados treses juntos y esto era considerado mala suerte. Estaban a bordo de un DC-3. Era el vuelo número 3. Era un grupo de 3 personas y Carole tenía 33 años. Carole Lombard nació en 1908. Su verdadero nombre era Jane Alice Pierce. Tenía 2 hermanos mayores. Cuando tenía 7 años, se fueron a vivir al sur de California. Era víctima de un hogar roto. Sus padres se acababan de separar. Llamó la atención de unos vecinos que pertenecían al mundo del cine. Vivían en la misma calle que un ejecutivo de lo que entonces se llamaba Famous Players Lasky. Cuando Carole tenía 13 años ya había participado en pequeños papeles en varias películas mudas, pero no actuó en serio hasta unos años después. Jane Peters, tal y como todavía se la conocía, estaba muy ocupada viviendo su adolescencia. En su juventud no era muy femenina. Siempre estaba compitiendo con sus hermanos y era una deportista fuera de serie. En 1924, cuando tenía 16 años, fue elegida reina del Colegio Fairfax. En esta fiesta fue descubierta de nuevo. Esta vez fue un ejecutivo de un estudio que dirigía el casting de una película de Charlie Chaplin. Con el permiso de su madre, Jane Peters abandonó la escuela y se cambió de nombre. Carole era el nombre de una amiga del colegio, y Lombard era el apellido de un amigo de la familia. Después de 2 años como actriz profesional, la carrera de Carole Lombard estuvo a punto de acabar. Estaba saliendo con un chico y al volver a casa de una fiesta tuvieron un accidente de coche. Ella salió despedida a través del parabrisas. Su rostro quedó considerablemente marcado. De hecho, podría haber sido su ruina. Pero gracias al maquillaje y a una buena iluminación, en poco tiempo pudo volver a trabajar. Carole era una prometedora joven actriz de la Paramount. En 1930, con 22 años, firmó un contrato de 7 años con el estudio. Todo se disparó y se convirtió en una de las estrellas más solicitadas del estudio. Cuando llegó, ganaba $300 a la semana. 5 años más tarde ganaba $35.000 a la semana. Marcella Rawin era la mano derecha del legendario productor David O. Selznick. Carole Lombard no solo era mi amiga, era una de las mujeres más bellas del cine, la mujer más humana, divertida y deliciosa que he conocido en mi vida. Era natural que Bill se enamorara. Pienso que cualquiera que hiciera una película con ella podría llegar a enamorarse. Carole Lombard y William Powell se casaron el 26 de junio de 1931. Sus caracteres eran muy distintos. Ella era espontánea y activa. Él era maniático y reflexivo. Él era más como un padre para ella. William Powell, con 41 años, y Carole Lombard, con 25, se divorciaron en 1933. Cuando el matrimonio se deshizo, ella se empezó a relacionar con Russ Colombo. Él era un ídolo de la canción a finales de los años 20 y principios de los 30. Conseguir a Russ Colombo era como un triunfo personal para ella. Pero en 1934 el romance de Carole terminó de manera repentina y trágica. Russ Colombo murió misteriosamente. Parece ser que tenía un amigo que coleccionaba pistolas antiguas. Estaban revisándolas y una de ellas se disparó y mató a Russ Colombo. Russ Colombo fue uno de sus grandes amores. Después de su muerte y durante mucho tiempo, ella no se relacionó con nadie. Pero Carole era una luchadora y rápidamente continuó con su carrera. Lombard necesitaba una película taquillera que la situase en la cúspide.
Esa oportunidad curiosamente le llegó gracias a su exmarido William Powell, quien insistió en que Carol, con 28 años, coprotagonizara con él un clásico de 1936, la comedia Al servicio de las damas. Al servicio de las damas es el prototipo de película disparatada, con gente muy adinerada comportándose como absolutos idiotas y cretinos. Al público le gustaba ver a la gente rica satirizada. Al servicio de las damas fue la película que la estableció definitivamente como la reina de la comedia en Hollywood. Lo único que echaba de menos era el amor. Pero pronto ese vacío se llenó con la estrella de cine más importante de América. Carol y Clark Gable habían hecho una película juntos en 1932, una excelente película llamada Casada por azar que había sido un paso adelante en su carrera. Fue una mera relación profesional. De hecho, a ella no le gustaba Gable. Pensaba que era un actor histriónico. Al final de la película, ella le regaló un gran jamón enlatado que tenía impresa una foto de él. Era una gran bromista. Después de hacer esta película juntos, cada uno se fue por su lado. Cuando volvieron a encontrarse unos años más tarde, surgió el amor. Él estaba loco por ella. Quería casarse, pero antes tenía que divorciarse de su esposa, y no podía. En aquellos días, la comunidad de Hollywood era mucho más pequeña que hoy. Todo el mundo se conocía. Cuando alguien estornudaba en la metro, alguien de la Paramount decía, Jesús. La relación entre Clark Gable y Carol Lombard era una relación de amistad, con una gran carga sexual. Ambos eran muy sexy y habían sido idealizados. No tenían ninguna duda de que la relación iba a durar para siempre. Una relación puede trascender más allá de la muerte, y esta es una leyenda. Es una de las grandes leyendas de Hollywood. La segunda mujer de Gable finalmente le concedió el divorcio, y Lombard y Gable lograron casarse en 1939. Gable tenía 38 años y Lombard 31. La pareja se estableció en la finca que Clark Gable tenía en el Valle de San Fernando. Cuando se casó con Clark, este le asignó la tarea de cuidar a sus animales, y ella le preguntó, ¿puedes imaginarme en un taburete ordeñando una vaca? Era como uno de los chicos. A veces podía hablar como un verdadero camionero. La primera vez que oí a una mujer decir una palabrota fue a Carol. Lombard poseía otra cualidad por la que fue muy querida por el público. Hizo el comentario de que se sentía muy afortunada de ser americana, que no le importaba pagar un 75% de su salario para impuestos. Obtuvo muy buena prensa. El presidente Roosevelt, quien la adoraba por esto, creía que gracias a que Carol Lombard había hecho esas declaraciones, al resto de la gente también le gustaría pagar los impuestos al Estado. Era una persona muy patriota. Esta fue la razón por la que se embarcó en una gira para recaudar fondos. La Segunda Guerra Mundial había empezado en 1939, pero Estados Unidos no participó hasta 1941, tras el bombardeo de Pearl Harbor. Para promover las ventas de bonos de guerra, el departamento empezó a enviar a las estrellas de gira. El presidente Roosevelt también había pedido a Clark Gable que vendiera bonos, pero Gable no quería involucrarse en el asunto. Carol, en cambio, aceptó encantada. Una vez más, mostró su sentimiento patriótico y se ganó el cariño del presidente. El 12 de enero de 1942, Carol Lombard, su madre Elizabeth y el publicista Otto Winkler, gran amigo de Gable y Lombard, viajaron en tren desde Los Ángeles hasta Indiana. Al llegar, Carol fue recibida con una calurosa bienvenida. Carol hablaba con la gente. No había preparado ningún discurso. Simplemente les hablaba y vendió $2 millones. Su único error fue ir en tren y no regresar de la misma manera. No utilizó su billete de vuelta.
Quería volver a casa con Clark lo antes posible. Carol tenía prisa. La coprotagonista de la nueva película de Gable tenía fama de seductora. Había surgido algo entre Clark Gable y Lana Turner, con la que acababa de hacer una película. La decisión de volar a casa desde Indianápolis en vez de tomar el tren fue una decisión de Carol. Su madre se opuso a esta idea. Otto Winkler, su publicista, tampoco estaba de acuerdo. La madre de Carol creía en la numerología y pensaba que los números no eran favorables, particularmente por el número 3. Lo echaron a cara o cruz. Y desafortunadamente, el resultado fue que cogerían el avión. La cara de una moneda decidió si iba a vivir o morir. El productor Kyle Wood ha analizado el fatídico viaje. Su madre no quería subir al avión. El número 3 se repetía demasiado y eso se consideraba mala suerte. Estaban a bordo de un DC-3. Era el vuelo número 3. Era un grupo de 3 personas y Carol tenía 33 años. Su madre se lo advirtió, pero Carol le dijo que si no se callaba le iban a poner una camisa de fuerza, que estaba harta. Cuando llegaron a Albuquerque, la tripulación de Nueva York abandonó el avión. Una nueva tripulación subió a bordo dirigida por el capitán Wayne Williams. Este había sido reprendido anteriormente por arriesgarse demasiado, por intentar aterrizar sin tener las condiciones adecuadas y dejar los mandos al copiloto. En esa época no era muy extraño que el capitán entrara y saliera de la cabina. Probablemente estaría hablando con Carol Lombard. Un vuelo de Western Airlines pasó cerca del avión antes de que se estrellara. Vieron a una persona en los controles que seguramente era el copiloto. Por la posición en la que encontraron el cuerpo de Wayne Williams en la montaña, parece que no estaba en la cabina de mando en ese momento. Para algunos, el 3 es el número de la suerte, pero para el vuelo de la TUA fue una maldición. El avión también se estrelló a 33 millas de Las Vegas, más 3. Hay que admitir que todo esto es un poco escalofriante. Rex Bell fue testigo del accidente. Cuando el avión descendió, desde el rancho se podían ver las llamas. Eran como luces naranjas saliendo de las montañas de Podsey Peak, cerca de Las Vegas. Cuando Clark Gable recibió la noticia del accidente, nadie había estado en el lugar del suceso y no conocían el nefasto resultado. Clark Gable voló a Las Vegas con la esperanza de que su mujer todavía estuviera viva. Pero desgraciadamente no fue así. Todo el mundo sabe que Clark Gable intentó subir al lugar del accidente, pero no pudo. Se requerían montañeros con experiencia para llegar hasta allí y poder rescatar los cuerpos. Clark Gable estaba destrozado por la pérdida de su esposa. Declaró que Carol había sido la mejor compañera que un hombre podía tener y que en el accidente había perdido al amor de su vida. Creo que nunca pudo superar la muerte de Carol. Sus amigos tampoco. Fue una gran tragedia. Todavía hoy no me he recuperado del shock. La quería muchísimo. Su muerte de esa manera tan terrible fue un gran shock para mí. No lo he superado. Siento un gran cariño por ella. La nación entera estaba de luto. No solo porque una superestrella como Carol Lombard había muerto, sino porque además estaba en una misión por el país. Incluso el presidente Roosevelt envió un telegrama a Clark Gable. La señora Roosevelt y yo estamos tremendamente afligidos. Carol era nuestra amiga. Concedió generosamente parte de su tiempo y su talento para servir al gobierno, en la paz y en la guerra. Amaba a su país. Es y siempre será una estrella. Mi más sincero pésame. Roosevelt concedió a Carol Lombard la Medalla Presidencial de la Libertad por ser la primera mujer en morir en servicio a su país en la Segunda Guerra Mundial.
2 años después de su muerte, el Ministerio de Marina también le otorgó otra distinción. Clark Gable, Irene Dunn y Louis B. Mayer apadrinaron el barco Carole Lombard. Gable seguía destrozado cuando participó en el acto y empezó a llorar. Fue la única vez que todos los estudios importantes cerraron por la muerte de alguien. Se pararon los rodajes en todos los estudios de Hollywood. Y Lana Turner, con la que acababa de hacer una película. ¿O fue simplemente víctima de las circunstancias? Es como si la montaña estuviera en el lugar equivocado. Ese accidente no tenía ninguna explicación. Su madre no quería subir al avión. Había demasiados treses juntos y esto era considerado mala suerte. Estaban a bordo de un DC-3. Era el vuelo número 3. Era un grupo de 3 personas y Carole tenía 33 años. En 1924, cuando tenía 16 años, fue elegida reina del Colegio Fairfax. En esta fiesta fue descubierta de nuevo. Esta vez fue un ejecutivo de un estudio que dirigía el casting de una película de Charlie Chaplin. Con el permiso de su madre, Jane Peters abandonó la escuela y se cambió de nombre. Carole era el nombre de una amiga del colegio, y Lombard era el apellido de un amigo de la familia. Después de 2 años como actriz... Carole Lombard nació en 1908. Su verdadero nombre era Jane Alice Pierce. Tenía 2 hermanos mayores. Cuando tenía 7 años, se fueron a vivir al sur de California. Era víctima de un hogar roto. Sus padres se acababan de separar. Llamó la atención de unos vecinos que pertenecían al mundo del cine. Vivían en la misma calle que un ejecutivo de lo que entonces se llamaba Famous Players Lasky. Cuando Carole tenía 13 años ya había participado en pequeños papeles en varias películas mudas, pero no actuó en serio hasta unos años después. Jane Peters, tal y como todavía se la conocía, estaba muy ocupada viviendo su adolescencia. En su juventud no era muy femenina. Siempre estaba compitiendo con sus hermanos y era una deportista fuera de serie. Carole Lombard. En los años 30 era la actriz cómica favorita de América. La gente se vestía y se peinaba como ella. Siempre aparecía en las revistas. Los fotógrafos y diseñadores de moda la adoraban. Era una de las mujeres más influyentes de los años 30. El trágico final de la vida de Lombard estuvo rodeado de misterio. ¿Fueron los celos la causa de la prematura muerte de Carole? Había surgido algo entre Clark Gable